Después de una fiesta mi novia me dijo me quedaré en casa de mi ex, él me cuidará al otro día le di una sorpresa. Después de aquella noche, entendí que algunas decisiones no se toman en un instante, sino que se van formando lentamente, como una grieta que empieza siendo invisible y termina rompiendo todo. Las semanas previas a lo ocurrido no fueron fáciles. No pasó nada dramático de golpe, no hubo un gran conflicto que lo cambiara todo en un solo día. Fue más bien una acumulación constante de pequeños desacuerdos, comentarios incómodos y sensaciones que ninguno de los dos supo manejar del todo bien. Todo comenzó cuando Rita me habló de una reunión con antiguos compañeros de la universidad. Me lo comentó con naturalidad, como algo normal. Según ella, varios amigos querían reencontrarse después de años sin verse, compartir experiencias, recordar viejos tiempos. No había nada extraño en eso. Yo nunca he sido una persona celosa. Siempre creí que la confianza es la base de cualquier relación sana. Por eso, cuando me dijo que iría sola, no tuve problema. Yo tenía trabajo temprano al día siguiente, así que me quedé en casa. Esa noche intercambiamos algunos mensajes. Nada fuera de lo común. Me dijo que todo iba bien, que había gente que no veía desde hacía años y que estaba contenta de haber ido. Me alegró verla animada. El problema no fue esa noche. Fue al día siguiente. Durante el desayuno, casi como si fuera un detalle sin importancia, mencionó que en la reunión se había encontrado con su exnovio de la universidad. Yo sabía que había tenido una relación importante antes de conocerme, pero nunca hablamos mucho del tema. Le pregunté cómo había sido el encuentro. Me respondió con tranquilidad que habían hablado un rato, que se habían puesto al día y que estaban en buenos términos. Esa frase se me quedó grabada. No reaccioné de forma exagerada. No levanté la voz ni hice una escena. Solo le dije que, aunque confiaba en ella, no me hacía sentir del todo cómodo saber que había pasado tiempo conversando con alguien con quien había tenido una relación tan significativa. No esperaba lo que vino después. Rita se molestó. Me dijo que estaba siendo tóxico, que no podía creer que algo tan normal me incomodara. Según ella, el hecho de que alguien haya sido su pareja no significaba que dejara de ser una persona importante en su vida. Intenté explicarle que no se trataba de control ni de desconfianza, sino de límites. Le dije que, desde mi punto de vista, mantener cercanía con una expareja podía complicar las cosas, especialmente cuando aún existía una historia emocional. Ella no estuvo de acuerdo. Me explicó que su relación con él no había terminado mal. No hubo engaños, ni peleas fuertes, ni resentimientos. Simplemente, sus vidas tomaron caminos distintos. Él estaba ocupado con el trabajo y los estudios, ella también tenía sus propios proyectos, y con el tiempo dejaron de coincidir. Ya no lo amo, me dijo. Solo es un amigo. Esa frase marcó el inicio de todo. No respondí de inmediato. Pensé bien mis palabras antes de hablar. Le dije que entendía que no todas las relaciones terminan mal, pero que eso no necesariamente hacía saludable mantener una amistad cercana con alguien que fue pareja. Le pregunté algo sencillo. ¿Cómo te sentirías tú si yo empezara a hablar frecuentemente con una exnovia? Su respuesta fue rápida. No me importaría. Confío en ti. Ahí empezó una dinámica que se repitió durante semanas. Cada vez que yo expresaba una incomodidad, ella la minimizaba. Cada vez que intentaba explicar mis límites, ella lo interpretaba como un intento de control. Poco a poco, empecé a sentir que cualquier cosa que dijera podía ser usada en mi contra. Las conversaciones no eran explosivas, pero sí tensas. No gritábamos, pero tampoco nos entendíamos. Era como hablar en dos idiomas distintos. Un par de semanas después, Rita me dijo que habría otra reunión. Esta vez no era un encuentro tranquilo. Era una fiesta más grande, organizada por el mismo grupo. Habría música, alcohol y muchas personas. Cuando lo mencionó, sentí una incomodidad inmediata. No por la fiesta en sí, sino por quién sabía que estaría ahí. Le pregunté directamente si su ex también iría. No lo negó. Me dijo que probablemente sí, como muchos otros.
Su tono era completamente normal, como si no hubiera ningún motivo para preocuparse. Le dije con calma que no me sentía cómodo con la idea. No era una acusación, era una preocupación. Le expliqué que, después de todo lo que habíamos hablado, me costaba ignorar la situación. Ella suspiró, claramente molesta. Dijo que estaba cansada de tener que justificarse por todo, que no iba a dejar de vivir su vida solo para tranquilizar mis inseguridades. Esa palabra otra vez, inseguridades. Intenté mantener la calma. Le dije que no quería prohibirle nada, que no tenía derecho a hacerlo. Pero también le dije que necesitaba sentirme respetado. Le expliqué que no era algo pequeño para mí. Que no era un capricho. Que me generaba ansiedad. La conversación fue larga. Dimos vueltas sobre los mismos argumentos una y otra vez. Ninguno cedía del todo. Finalmente, le dije algo claro. No te estoy pidiendo que no vayas. Pero sí te pido que mantengas distancia con él. Hubo un silencio incómodo. Rita me miró y, tras unos segundos, dijo que estaba exagerando, pero que no quería seguir discutiendo. Luego añadió algo que, en ese momento, me tranquilizó. Me prometió que no hablaría con su ex durante la fiesta. Dijo que iba por sus amigos, no por él. Que entendía cómo me sentía y que no quería generar más conflictos entre nosotros. Quise creerle. La noche de la fiesta llegó. Rita se preparó con más cuidado de lo habitual. No dije nada, pero lo noté. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje discreto y el cabello suelto. Antes de salir, me dio un beso rápido y me dijo: No te preocupes, todo va a estar bien. Yo me quedé en casa. Tenía trabajo pendiente, así que decidí concentrarme en eso. Pensé que mantener la mente ocupada sería mejor que quedarme imaginando escenarios. Al llegar, tal como prometió, me escribió un mensaje corto. Ya llegué. ¿Todo bien? Le respondí deseándole que se divirtiera. Durante las siguientes horas, mantuvimos un contacto constante. No eran conversaciones largas, solo mensajes ocasionales. Todo tranquilo. Ya llegó más gente. ¿Estamos bien? A veces enviaba alguna foto del lugar, algo borrosa, nada especial. Eso me tranquilizaba. No porque necesitara vigilarla, sino porque sentía que estaba teniendo en cuenta cómo me sentía. A las 10 de la noche seguía escribiéndome, aunque los mensajes empezaron a ser más cortos. Supuse que la música estaba más alta o que estaba más ocupada. No le di importancia. Pero cerca de la medianoche, algo cambió. Cerca de la medianoche noté que había pasado más tiempo del habitual sin que me escribiera. No era algo alarmante por sí mismo, pero sí lo suficiente como para que lo notara. Miré el teléfono un par de veces, esperando algún mensaje, pero no llegó nada. Recordé que habíamos quedado en que regresaría alrededor de las 12:30. Pensé que quizá ya estaba despidiéndose o esperando transporte. Intenté no darle demasiada importancia. Apagué la computadora y me senté en el sofá. Dejé el teléfono sobre la mesa, pero no dejaba de mirarlo cada pocos minutos. Pasó media hora. Luego una más. A la 1 de la mañana, el silencio empezaba a sentirse distinto. Ya no era solo una ausencia de mensajes, era una sensación incómoda, difícil de explicar. Le escribí algo simple. ¿Todo bien? No hubo respuesta. Intenté convencerme de que no pasaba nada. Tal vez el lugar estaba lleno, tal vez no escuchaba el teléfono, tal vez simplemente estaba distraída. A la 1:30 volví a revisar. Nada. A las 2 de la mañana, la inquietud ya no se podía ignorar. No era solo la hora, era el hecho de que Rita nunca desaparecía así sin avisar, especialmente sabiendo que yo estaba despierto esperándola. La llamé. Directo al buzón de voz. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Me repetí que podía haber una explicación simple. Que no tenía sentido imaginar lo peor. Pero algo no encajaba. A las 3 de la mañana, finalmente llegó un mensaje. Lo leí una vez. Luego otra.
Y una más, como si necesitara asegurarme de que lo estaba entendiendo bien. Es muy tarde. Hemos bebido bastante. No voy a volver ahora. Me quedaré en casa de mi ex. Él me cuidará. Sentí un vacío inmediato en el estómago. No fue solo sorpresa. Fue una mezcla de incredulidad, enojo y una sensación muy clara de que algo se había cruzado definitivamente. Todo lo que habíamos hablado durante semanas pasó por mi mente en cuestión de segundos. No pensé demasiado antes de responder. Dime dónde estás. Voy por ti. No te quedes ahí. No era una orden. Era una petición directa, casi desesperada. La respuesta llegó rápido. Por favor, no empieces. Él es mi amigo. Me presta su cama y él duerme en el sofá. No seas inseguro. Leí ese mensaje con una calma extraña, como si mi cuerpo ya hubiera reaccionado antes que mi mente. Intenté razonar una última vez. Le escribí que eso no estaba bien, que no era una situación aceptable estando en una relación. Que, para mí, quedarse a dormir en casa de un ex, después de una fiesta y habiendo bebido, cruzaba un límite muy claro. Fui honesto. Le dije que eso, para mí, era una forma de traición. Su respuesta fue inmediata y mucho más fría. Odio que me acuses así. No eres nadie para decirme qué hacer. Él es una buena persona. Me duele la cabeza, voy a dormir. Hablamos mañana. Ese fue el último mensaje. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No había más palabras que agregar. El departamento estaba completamente en silencio. Pero dentro de mi cabeza todo seguía haciendo ruido. No volví a escribirle. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que ya no importaba. Ella ya había tomado una decisión. Y no parecía importarle cómo me afectaba. Me acosté, pero no pude dormir. Cada frase se repetía en mi mente. No seas inseguro. No eres nadie para decirme qué hacer. Él es mi amigo. No era solo lo que había hecho. Era como lo había justificado. Como había ignorado todo lo que habíamos hablado. Como había reducido mis límites a un defecto. En algún momento, sin darme cuenta, dejé de intentar entender. Y empecé a aceptar. A esa hora, en la oscuridad, supe que algo había terminado. No de forma impulsiva, sino definitiva. Me levanté temprano, antes de que sonara la alarma. No había dormido casi nada, pero no me sentía cansado. Me sentía vacío. Como si una parte de mí ya hubiera tomado una decisión durante la noche. Me duché, me vestí y me preparé para salir. El departamento estaba exactamente igual que la noche anterior. Su lado de la cama intacto. Ningún rastro de que hubiera regresado. No dejé ninguna nota. No sentí que fuera necesario. Durante el trayecto al trabajo no pensé en discusiones ni en reproches. Pensé en cosas prácticas. En lo que venía después. Al llegar, pedí hablar con mi jefe. No fue una decisión impulsiva. Llevaba semanas sintiéndome estancado, y lo ocurrido solo aceleró algo que ya estaba en proceso. Le dije que necesitaba un cambio. Que quería trasladarme a otra sucursal. Se sorprendió. Me preguntó si había pasado algo. Le respondí de forma profesional, sin entrar en detalles. Le dije que necesitaba un cambio de entorno y que estaba dispuesto a asumir nuevas responsabilidades. Revisó en su computadora y me dijo que había una vacante en otra ciudad, pero que el proceso normalmente tomaba tiempo. Entonces me hizo una pregunta directa. ¿Cuándo podrías irte? No dudé. Mañana. Me miró con sorpresa. No era una respuesta habitual. Le expliqué que estaba listo. Tras unos minutos, hizo un par de llamadas. Cuando regresó, me confirmó que el traslado era posible. Que podía firmar los documentos ese mismo día y presentarme en la nueva sucursal al día siguiente. Le agradecí. Volví a mi escritorio. Y trabajé como cualquier otro día. Sin hablar de más. Sin explicar nada.
como si todo estuviera en orden. Pero en el fondo, ya sabía que mi vida había cambiado. Salí de la oficina cerca de las 5 de la tarde. Durante todo el día había logrado mantener la mente ocupada, pero sabía que lo más difícil aún no había pasado. Cuando llegué al departamento, la puerta estaba cerrada. Todo parecía normal desde fuera, como si nada hubiera ocurrido. Pero esa sensación duró solo unos segundos. Al entrar, la vi en la cocina. Rita estaba preparando algo de comer, aunque parecía más un intento de mantenerse ocupada que una verdadera intención de cocinar. Tenía el cabello recogido de forma descuidada y llevaba ropa cómoda. Su aspecto no era el de alguien que hubiera tenido un buen día. Se giró al escuchar la puerta. Por un momento, su expresión cambió. Pareció aliviada de verme. Caminó hacia mí rápidamente. «Tenemos que hablar», dijo casi sin respirar. «Por favor, escúchame. No es lo que piensas. Nada pasó. Todo se salió de control, no pensé que». No respondí. Dejé las llaves sobre la mesa sin mirarla y caminé directamente hacia la habitación. Ella me siguió. Seguía hablando. Justificándose. Repitiendo que no había pasado nada, que estaba exagerando, que me amaba, que nunca me haría daño. Abrí el armario y saqué una maleta. Ahí fue cuando se detuvo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, esta vez con la voz más baja. No respondí. Saqué otra maleta y la dejé sobre la cama. Ella entró completamente a la habitación, más despacio, como si no quisiera creer lo que estaba viendo. «¿Estás hablando en serio?», preguntó. «¿Vas a irte así? ¿Sin siquiera escucharme?». No contesté. Empecé a doblar mi ropa. Con calma. Sin prisa, pero sin dudar. Cada movimiento era mecánico, preciso. Como si ya lo hubiera decidido mucho antes de ese momento. De repente, se acercó y me agarró del brazo. «Por favor», su voz empezó a quebrarse. «Fue un error. No pensé. Había bebido. No sabía cómo volver. Solo necesitaba un lugar donde quedarme». Seguí en silencio. «No pasó nada con él», insistió. «Te lo juro». Él durmió en el sofá. Yo en la cama. No hubo nada. No reaccioné. No porque no la escuchara, sino porque ya no cambiaba nada. Se arrodilló frente a mí. Empezó a llorar de verdad. No eran lágrimas contenidas, eran sollozos profundos, desesperados. «No puedo perderte», dijo. «Eres lo mejor que me ha pasado. Por favor, no hagas esto». Seguí doblando ropa. Mi silencio parecía afectarle más que cualquier discusión. «¿No vas a decir nada?», preguntó entre lágrimas. «¿Ni siquiera vas a intentarlo?». No respondí. Cerré una de las maletas. Entonces cambió. Se levantó de golpe y caminó hacia la puerta del departamento. Se colocó frente a ella, bloqueando la salida. Cuando intenté pasar con una de las maletas, me abrazó con fuerza. «No puedes irte así», dijo. «Tenemos que arreglar esto». «Estoy confundida, sí, pero eso no significa que no te quiera». Intenté apartarme con cuidado. «Por favor», insistió. «No tires todo por un error». Hubo un silencio breve. Y entonces dijo algo que cambió completamente el tono de la situación. «¿Y la renta?», preguntó con la voz rota. «¿Qué vamos a hacer con la renta?». Fue la primera vez que hablé desde que había llegado. La miré directamente. Sin enojo. Sin elevar la voz. «Tu ex te cuida, ¿no?», dije. «Que te ayude con eso también». Se quedó inmóvil. Como si no esperara esa respuesta. Sus manos se aflojaron lentamente. La expresión en su rostro cambió. Ya no era solo tristeza. Era incredulidad. Me aparté con suavidad, abrí la puerta y salí con las maletas. No intentó detenerme otra vez. No gritó. No dijo nada más. Se quedó ahí, en medio del departamento, en silencio. Cerré la puerta detrás de mí.
Mientras bajaba las escaleras, no sentí alivio ni satisfacción. Tampoco culpa. Solo una sensación clara de estar cerrando algo que ya no tenía sentido continuar. El traslado a la otra ciudad fue rápido. Más de lo que esperaba. Esa misma noche ya estaba en camino. No llevé muchas cosas. Solo lo necesario. La empresa me había dicho que tardarían algunos días en organizar mi alojamiento definitivo, pero un compañero que había sido transferido antes se ofreció a ayudarme. Me dejó quedarme en su departamento. Era un lugar pequeño, pero ordenado. Me prestó el sofá y una manta. No hablamos mucho. Solo me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. No era del todo cierto, pero era suficiente. Esa noche dormí mejor de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, tenía varios mensajes en el teléfono. No eran de Rita. Eran de amigos en común. Algunos preguntaban qué había pasado. Otros no preguntaban. Acusaban. Decían que me había ido sin explicación, que la había dejado sola, que había reaccionado de forma exagerada. Uno incluso mencionó que lo mío había sido una forma de manipulación emocional. Había un grupo donde estábamos todos. Entré. Leí. Rita había escrito bastante. No todo. Lo suficiente. Se presentaba como confundida, arrepentida, abandonada. Decía que yo me había ido sin escucharla. Que había tomado una decisión impulsiva. Que la había dejado con responsabilidades que no podía asumir sola. Pero omitía algo importante. Nunca mencionó que se había quedado en casa de su ex. Nunca repitió las palabras que me había dicho esa madrugada. La historia estaba incompleta. Y cuidadosamente contada. Durante unos minutos pensé en no responder. En salir del grupo y seguir con mi vida. Pero entendí algo. Si no decía nada, esa versión sería la única. No escribí un texto largo. No discutí. No expliqué. Simplemente tomé capturas de nuestra conversación. Desde el momento en que me dijo que se quedaría en casa de su ex. Hasta el último mensaje donde me llamó inseguro y dijo que no era nadie para decirle qué hacer. Las envié al grupo. Sin comentarios. Sin contexto adicional. Y salí del chat. No bloqueé a nadie. No dije nada más. Solo cerré esa puerta. Esa tarde, mientras volvía al departamento de mi compañero, vi que tenía un mensaje de Rita. Decía que le había arruinado la vida. Que ahora todos la juzgaban. Que nadie la entendía. Que yo había sido cruel. Leí el mensaje una sola vez. No respondí. No había nada más que decir. Esa noche, sentado en el sofá, pensé en todo lo ocurrido. En las discusiones. En las palabras. En cómo, durante semanas, me hicieron sentir que mis límites eran inseguridades. Que mi incomodidad era un problema. Que mi silencio era debilidad. Y entendí algo importante. No había perdido una relación. Había perdido una ilusión. Algo que ya no era real. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta. No era felicidad. No era alivio completo. Pero era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que no tendría que justificar cómo me sentía. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Han pasado varios meses desde aquella noche. El cambio de ciudad terminó siendo más que un simple traslado de trabajo. Al principio todo era extraño, calles nuevas, rutinas diferentes, caras desconocidas. Pero esa sensación de desorientación duró menos de lo que esperaba. Poco a poco, la vida empezó a ordenarse. Encontré un pequeño departamento cerca de la oficina. Nada lujoso, pero suficiente. Tenía lo necesario, silencio, espacio y, sobre todo, tranquilidad. Esa tranquilidad que durante semanas antes de irme ya no existía. El trabajo también ayudó. Aprender procesos nuevos, adaptarme a un equipo distinto, tener objetivos claros. Todo eso me obligó a enfocarme en el presente.
No había mucho espacio para quedarse atrapado en lo que había pasado. Aún así, al principio, los recuerdos aparecían. No como escenas dramáticas, sino como momentos sueltos. Conversaciones. Detalles. Frases. Durante los primeros días, revisé el teléfono más veces de las que quisiera admitir. No porque esperara un mensaje en concreto, sino por costumbre. Pero con el tiempo, eso también desapareció. Rita volvió a escribirme un par de veces más. No fueron mensajes largos. El primero llegó unos días después de aquel último. Decía que necesitábamos hablar, que las cosas no podían terminar así, que había mucho que aclarar. No respondí. El segundo fue diferente. Más corto. Un lo siento. Tampoco respondí. No por orgullo, sino porque ya no tenía sentido volver a abrir una conversación que, en el fondo, ya había terminado mucho antes de aquella noche. Algunos amigos en común dejaron de hablarme. Otros, con el tiempo, volvieron. No hice ningún esfuerzo por convencer a nadie. No expliqué mi versión más de una vez. Entendí que quien realmente quisiera entender, lo haría. Y quien no, tampoco importaba. Curiosamente, la polémica en el grupo desapareció más rápido de lo que imaginaba. Como suele pasar, la atención de todos se movió hacia otros temas, otras historias, otros conflictos. La vida de los demás siguió. Y la mía también. Hubo un momento, semanas después, en el que pensé en todo con más distancia. Sin enojo. Sin necesidad de tener razón. Solo con claridad. Y llegué a una conclusión sencilla. El problema nunca fue solo aquella noche. Esa noche solo hizo visible algo que ya venía rompiéndose desde antes. No fueron sus decisiones únicamente. Tampoco las mías. Fue la forma en que dejamos de escucharnos. La forma en que empezamos a vernos como adversarios en lugar de como pareja. Donde uno pedía comprensión y el otro escuchaba control. Donde uno expresaba límites y el otro veía inseguridad. Y en ese punto, era cuestión de tiempo. Hoy, cuando recuerdo todo, no siento rabia. Tampoco nostalgia. Siento distancia. Como si estuviera recordando algo que le pasó a otra persona. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos manejado las cosas de otra forma. Si hubiéramos sabido comunicarnos mejor. Pero no me quedo mucho tiempo en esa idea. Porque también entendí algo importante. Una relación no se sostiene solo con intención. Se sostiene con respeto. Con coherencia. Y con la capacidad de entender al otro sin necesidad de invalidarlo. Si eso falta, tarde o temprano todo se rompe. Incluso sin una gran traición. Incluso sin un momento exacto. Simplemente se desgasta. Hace poco, sin buscarlo, vi una foto de Rita en redes sociales. Estaba sonriendo. Parecía estar bien. Y me alegró. De verdad. Porque, a pesar de todo, nunca quise que le fuera mal. Solo entendí que no era conmigo. Cerré la aplicación sin pensar demasiado. Y seguí con mi día. Esa fue, quizá, la señal más clara de que todo había quedado atrás. No el hecho de no recordar. Sino el hecho de que ya no dolía. Y que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. No perfecto. Pero en paz.